La consulta previa como mecanismo es ideal en la medida en la que permite que interactuemos de igual a igual tanto los pueblos indígenas o los pueblos afectados o los pueblos afro frente a situaciones promovidas por la empresa privada y por el gobierno. Nosotros, en medio de toda nuestra ignorancia, creímos de que eso era suficiente. A 22 años de vigencia el convenio 169 en nuestro país poco se ha implementado, muchos no lo conocen y bueno, las organizaciones indígenas estamos caminando hacia eso. El mismo Estado hace pues incumplen esos procedimientos, sí. Nosotros no queremos pelear, solamente queremos que nos dejen libre nuestro territorio, porque son nuestros derechos. Nos están destruyendo todo lo que existe en el bosque. Se ha vuelto un formulismo que permite al Estado y a los operadores industriales privados decir que han hecho la consulta, ¿no? Sin que tenga ninguna importancia lo que puedan decir o expresar ahí los indígenas, ¿no? Es un mero formulismo que los desembaraza de esa obligación constitucional. Estamos en este preciso momento ante la discusión de querer reglamentar el convenio 169, cuando está dicho desde el Tratado de Viena, la Convención de Viena, que una vez ratificado un tratado en materia de derechos humanos, un tratado internacional, es una ley para el Estado y es una obligación. Es que los pueblos como sistemas de autoridad reconocido, como entidades territoriales y como jurisdicciones especiales, pueden desarrollar también los tratados internacionales. O sea, nada les impide, siendo parte del sistema de administración y del sistema político de participación, desarrollar el convenio 169. Hoy la Corte nos obliga a crear una ley, pero lamentablemente nos dice qué contenido va a tener y ya contradice el 169, porque la Corte de Constitucionalidad crea la figura de la consulta posterior y eso no existe en el 169. Y que una consulta posterior pierde la naturaleza jurídica de la consulta, porque si la decisión ya fue tomada, administrativa o legislativa, ¿ya qué caso tiene consultar? En nombre de la consulta previa hay una normativa que la evita, la liquida absolutamente. ¿Qué es lo que tenemos en la ley minera y tenemos también en los nuevos decretos reglamentarios de la consulta en materia de hidrocarburos? Cuando se ha desarrollado una ley de consulta con un reglamento en el 2012, es que se han ido desarrollando procesos de consulta previa, pero para proyectos futuros. El país ha desarrollado un aparato muy especializado en convertir el derecho a la consulta previa, reconocido en la Constitución del 91, en un procedimiento para otorgar licencias ambientales. La palabra oficial con la cual se hace todas las actividades de conversación con las comunidades es socialización. Uno de los artículos que es la consulta libre, previa e informada y con el consentimiento previo, no ha cumplido, no ha hecho ni una sola vez. Lamentablemente no tenemos referentes en México en donde haya habido una consulta exitosa. Si ponemos en el orden quién crea más conflictividad en el país, cabalmente el tema vinculado con consulta a pueblos indígenas es el que lleva el primer lugar. Ha sido para el gobierno, y dicho en cabeza del vicepresidente, que acaba de salir, la consulta previa es un palo en la rueda del desarrollo. Los pueblos indígenas, desde espacios locales, comunitarios, hemos venido desarrollando iniciativas de desarrollo incluso económico, que por supuesto no se compara con los niveles de economía que el país viene generando a partir del modelo que abraza. Yo creo que los pueblos indígenas, y hemos estado en varios espacios, o sea, no se oponen probablemente a que exploten, o sea, sino se respeten los derechos que están ahí, que hay una consulta, que hayan beneficios. En la Constitución dice. Sigo pensando que es educación, que es inversión, que los pueblos indígenas, por ejemplo, pueden ser socios de los grandes proyectos de generación de energía. Si el Estado les podría dar los créditos, asistencia técnica, instalar los molinos, porque el recurso natural que es el viento ellos lo tienen, ¿no?
y el Estado comprometiéndose a comprar esa energía. Entonces no habría manera de que quebrara el negocio. Los indígenas nos hubieran enseñado antes que Naciones Unidas que había que trabajar en seguridad alimentaria, si los hubiéramos querido escuchar hace 50 años. Los indígenas nos hubieran enseñado que se podía explotar recursos naturales sin violentar el medio ambiente antes de Río +20 o de Río hace 25 años. Lo que pasa es que no aprovechamos esos saberes y conocimientos ancestrales, y yo creo que PPI de alguna manera ha revalorado desde la mirada política estos pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que el eje central del 169 y de toda la lógica indígena es respetar al que tiene una cosmovisión distinta a la tuya, y respetar en el mismo nivel, que me parece que es fundamental, ¿no?